Queremos dar la bienvenida a Mario Marcel, el representante del Banco Central en el día de hoy, para recibir y conocer el informe de estabilidad financiera del primer semestre del año en curso. Queremos agradecerle mucho que nos podamos encontrar. Le ofrezco de inmediato la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días a los miembros de la comisión. Venimos en esta oportunidad a presentar el informe de estabilidad financiera correspondiente al primer semestre del 2018. Me acompaña Solange Bernstein, la gerente de la División de Política Financiera, y los gerentes de las áreas que están cubiertas en este informe. Esta es la primera oportunidad en que presentamos este informe separado del informe de política monetaria. Previamente siempre en dos momentos del año, cuando coincidían en junio y en diciembre, se presentaban los dos informes en conjunto. Pero parte de los ajustes que hemos hecho en materia de informes, documentos del Banco Central, hemos optado por separar los dos de manera de poder darle la atención suficiente a este informe en particular. Es importante notar que este es un informe que tiene una naturaleza bien distinta del informe de política monetaria. El informe de política monetaria plantea un cuadro macroeconómico en torno a un escenario base y ciertas alternativas respecto de ese escenario, pero el foco del informe de estabilidad financiera son los riesgos financieros. Entonces estamos hablando no de un escenario base, sino que de situaciones de riesgo, particularmente ligadas al sector financiero. Por lo tanto, más que un anticipo de situaciones que puedan producirse en el corto plazo, más bien a lo que apunta este informe es a identificar situaciones de vulnerabilidad que pueden eventualmente tener influencia sobre el desarrollo del mercado financiero. Este informe hace un par de años atrás fue evaluado por el Fondo Monetario, lo comparó con otros informes de estabilidad financiera que se hacen en América Latina y también en países desarrollados. Hay que notar que este tipo de informe adquirió especial relevancia con la crisis financiera del 2008, y hoy día hay muchos países en el mundo que producen este tipo de informes. Entonces, en nuestro caso se hizo esta evaluación que fue bastante positiva, nos puso a la cabeza de la región y un nivel comparable a países más avanzados. Sin embargo, nosotros hicimos una evaluación de qué áreas se podían fortalecer, y este informe ya va incorporando algunas de las mejoras que identificó el banco. En particular, la idea de tener una visión más amplia de riesgos en el ámbito financiero, más allá del foco que naturalmente tiene este informe en la banca. También, por ejemplo, ya desde el informe anterior empezamos a incluir un capítulo temático para focalizarse en algunos temas que tienen una relevancia más de largo plazo, más estructural en el funcionamiento del sector financiero. Y en este caso eso se traduce en un capítulo sobre FinTech que está incluido en este informe. Entonces, con esto la estructura de este informe incluye un capítulo sobre tendencias de mercados financieros y riesgos externos, que cubre los desarrollos financieros recientes, tanto fuera como dentro de Chile, poniendo atención sobre decisiones de inversión de los inversionistas institucionales, fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguro. El segundo capítulo, sobre usuarios de crédito, describe la situación financiera de empresas y hogares, incluyendo una evaluación prospectiva de riesgo. Luego hay un capítulo sobre oferentes de crédito que complementa la visión del capítulo anterior con información de bancos y otros oferentes de crédito no bancario, evaluando la solvencia de la banca con un ejercicio de estrés. Y finalmente hay un capítulo sobre regulación financiera en que se revisan los principales desarrollos en esta materia en Chile. Ya esto entonces ahora también se agrega el capítulo temático
sobre innovación tecnológica y estabilidad financiera. Entonces, en esta presentación yo me voy a concentrar en la primera parte del informe y la última parte especialmente la referida a oferentes de crédito. Si le parece a la comisión, voy a pedir a la gerenta que lo presente ella. Bueno, con esto entonces, para tener claro cuáles son los mensajes de este informe, este señala en primer lugar que el sistema financiero chileno y los sistemas de pago interno y externo no han registrado eventos de disrupción importantes. Sin embargo, el menor dinamismo que experimentó la economía chilena en los últimos años ha implicado que algunos agentes han ido acumulando vulnerabilidades con el correr del tiempo. Los antecedentes disponibles para el banco también indican que tanto usuarios como oferentes de crédito están en condiciones de acomodar impactos de distintos escenarios de tensión. Sin embargo, aquellos que involucren un menor desempeño económico en términos de actividad y mercado del trabajo conllevan mayores desafíos que aquellos que están asociados a cambios en las condiciones financieras. Y vamos a explicar por qué y los órdenes de magnitud de ambos tipos de factores. Este informe también da cuenta de que se mantienen varias de las amenazas y riesgos que han sido discutidos en informes previos, y particularmente el de noviembre del año pasado. En términos de mercados financieros, un deterioro abrupto de las condiciones de financiamiento externo continúan siendo uno de los principales riesgos más relevantes para la economía local. Todo esto se resume en este cuadro donde se compara los riesgos que se identificaron en el IEF del segundo semestre del 2017 con los que están siendo identificados en este informe. Entonces, en el caso de los mercados financieros externos, se sigue considerando que un alza abrupta de tasas de interés de largo plazo en economías avanzadas constituye un riesgo importante para la economía chilena, particularmente si va acompañado de una reversión del alto apetito por riesgo global. Esto que hace 6 meses atrás era una situación más hipotética, hoy día comienza a discutirse de manera más abierta como una posibilidad más cercana, y hemos visto en particular en el último mes o algo así que, por ejemplo, el escenario para la política monetaria en Estados Unidos ha ido apuntando crecientemente a un ajuste más rápido de su política monetaria, y vamos a ver las implicancias que puede tener eso para la economía chilena. Sin embargo, la dimensión más relevante para nosotros de riesgo en relación a las condiciones financieras internacionales es un escenario de descompresión de premios por plazo. Es decir, aquellos que provienen de una percepción mayor de riesgo en la economía mundial, más allá de la trayectoria previsible de las tasas de interés de mercado, que estén asociados a un cambio en los flujos de capitales hacia países emergentes, incluyendo la economía chilena. En parte, esta discusión más activa en torno a este tipo de escenarios se ha activado en los últimos meses ligado a riesgos geopolíticos y particularmente respecto del potencial de una guerra comercial, dadas las tensiones que se han producido en este ámbito entre China y Estados Unidos. Hay un recuadro del informe que desarrolla este tema, que explica cómo una guerra comercial tendría un impacto sobre la economía chilena, pero siendo este un informe sobre estabilidad financiera, desarrolla particularmente el canal de transmisión de una situación de ese tipo a través del sistema financiero. Entonces, en ese sentido tenemos que tener claro que una guerra comercial tiene implicancias no solo para los flujos de comercio, sino que también para los mercados financieros y para las condiciones financieras que enfrenta Chile. Entonces vamos a ver esto más en detalle a continuación. Pero
creo que es importante resaltar que estos escenarios de riesgo tienen lugar en un contexto en el cual aún la situación macrofinanciera de economías emergentes continuó mejorando, con mayores expectativas de crecimiento, pero con un desarrollo dispar en términos de vulnerabilidades externas y de políticas, y la situación reciente de Argentina es un ejemplo de esas diferencias. Junto con Argentina también han surgido problemas en Turquía, mientras que otros países emergentes no han visto un cambio apreciable en las condiciones financieras que enfrentan. Respecto de las vulnerabilidades internas, un escenario abrupto de aumentos abruptos en la tasa de interés de largo plazo podrían generar liquidaciones de bonos relevantes por parte de inversionistas institucionales, lo que exacerbaría el potencial shock inicial. Esto se gatillaría debido a la alta sensibilidad a la tasa de interés que tienen el fondo mutuo tipo 3 y el fondo E de los fondos de pensiones, así como el portafolio de renta fija en manos de inversionistas no residentes. ¿Por qué el aumento de inversionistas no residentes es un riesgo para estos efectos? Fundamentalmente porque la razón es por la que hemos tenido un ingreso importante de no residentes al mercado de renta fija local en Chile. Esto derivado de algunos ajustes regulatorios que se produjeron hace poco más de un año atrás, y donde cuánto de ese ingreso de los inversionistas, de los no residentes, es estructural, es decir, ir ocupando un espacio en el mercado vis a vis una decisión más bien de portafolio que puede revertirse en algún momento frente a cambios en las tasas de interés, porque en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de renta fija. Eso puede significar una reversión de los flujos positivos que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, junto con eso, también un inversionista importante en renta fija son los fondos mutuos de tipo 3 y el fondo E de los fondos de pensiones, que son los que están más concentrados en instrumentos de bajo riesgo, pero que en este tipo de escenarios tienen cambios en sus rendimientos porque cambian sus precios de mercado. Para los agentes locales, el principal riesgo continúa siendo una actividad económica que evolucione con menor dinamismo o una débil tracción en sectores específicos que hayan acumulado vulnerabilidades durante el ciclo económico previo. Es decir, aquí no solamente hay variables financieras, sino que variables de la economía real, y particularmente relevante para empresas y para hogares, como vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué sectores, perdón? ¿A qué sectores te refieres con sectores que han acumulado una cierta vulnerabilidad? ¿Qué áreas de...? Sí, vamos a ver dentro de un momento, pero en el caso, claro, en el caso de sectores económicos, han sido los sectores de servicios particularmente los que han elevado más su endeudamiento, ¿no? Y eso los vuelve algo más vulnerables a cambios en su situación económica. Es decir, todos esperamos que continúe la recuperación del ritmo de crecimiento, pero eso no significa que sea una recuperación homogénea para todos los sectores. Puede ser que algunos avancen más lentamente, otros retrocedan. Entonces, si esos sectores que se van quedando atrás son al mismo tiempo sectores que tienen niveles altos de endeudamiento, entonces su situación financiera puede complicarse. Ese es básicamente el punto. Vamos a ver dentro de un momento algo más de los datos. También entre las holguras, entre las vulnerabilidades internas se mantienen otras más específicas que se han visto, que se han discutido en informes anteriores, particularmente respecto de la holgura de capital de la banca local, los niveles de capitalización de la banca y una mayor participación de las garantías como mitigadores de riesgo de crédito por parte de los bancos. Entonces, como decía, vamos a seguir este esquema que es el que corresponde a la estructura del informe: mercado financiero, usuarios de crédito, oferentes, regulación financiera y el capítulo temático. Entonces, profundizando sobre lo que resumía recién,
Comenzando con la situación externa, a nivel global vemos que las expectativas de crecimiento económico continúan positivas y esto ha hecho que paulatinamente se vayan normalizando tasas de interés de largo plazo en países desarrollados. En este contexto en particular, la tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años fue la que experimentó la mayor alza, eso se observa en la línea roja de este gráfico, impulsada por su componente neutral de riesgo, es decir, particularmente por las expectativas de movimiento de las tasas de política monetaria, mientras que el premio por plazo asociado a esta tasa se ha mantenido comprimido. Entonces, la razón fundamental por la cual la tasa en Estados Unidos aparece con un crecimiento mayor que el de las otras economías es fundamentalmente porque el avance en el proceso de normalización de la política monetaria y el mayor dinamismo de la economía son más fuertes en Estados Unidos que en el caso de la Unión Europea, Japón y Reino Unido, que son los otros países que aquí presentan aquí en el gráfico. Los premios por riesgo y precios de activos dan cuenta de un alto apetito por riesgo global. Al cierre de este informe, los precios de activos financieros se mantenían en niveles altos para patrones históricos, mientras que los premios por riesgo o spreads exigidos a los bonos privados de distintas clasificaciones de riesgo continuaban comprimidos. Esto se grafica se ilustra en esta figura, donde fundamentalmente las barras naranjas y rojas son las que reflejan un mayor nivel de toma de riesgo expresado en la magnitud de los spreads. Mientras más comprimidos los spreads, mayor apetito por riesgo es el que se manifiesta. Esto tanto para bonos corporativos como bonos de alto rendimiento. Bonos de alto rendimiento son los que tienen una clasificación de riesgo algo más baja, particularmente bonos de empresas medianas, por ejemplo en Estados Unidos. Esto está tanto para Estados Unidos como para la zona euro, mientras que en la parte de abajo del gráfico se incluyen las relaciones precio-utilidad en las bolsas para Estados Unidos y la zona euro, y en este caso, ¿cierto?, mientras más alta sea la relación precio-utilidad, mayor toma de riesgo están reflejando en el funcionamiento de los mercados. Este mayor apetito por riesgo también se ha reflejado en flujos positivos de capitales hacia economías emergentes, particularmente en bonos, como se muestra en esta gráfica, con las barras celestes que se refiere a flujos de portafolio hacia economías emergentes en activos de renta fija comparado con los de renta variable como son las acciones. En el caso de Chile, los pasivos de portafolio de renta fija mantuvieron la tendencia alcista que mostraron durante gran parte del 2017, el punto que comentaba hace un momento, en línea con la mayor participación de inversionistas no residentes, mientras que la deuda externa de corto plazo residual, que excluye los préstamos relacionados a inversión extranjera directa, se mantuvo acotada y concentrada en préstamos y créditos comerciales. Esto se puede observar en esta gráfica, donde vemos en las barras grises cómo se ha ido produciendo un crecimiento de la inversión de no residentes en deuda soberana de Chile, en particular en la inversión en bonos de tesorería. Por otro lado, cómo ha evolucionado la inversión de fondos de pensiones y fondos mutuos, que depende de las decisiones de portafolio que han ido tomando, y las inversiones de bancos y otros actores en el mercado. ¿Los inversionistas no residentes son instituciones, son personas, son gente que está instalada o son flujos que vienen y toman? ¿Ah? En su mayoría son inversionistas institucionales que buscan activos de renta fija en distintas partes del mundo. Fondos mutuos, fondos de pensiones. Fondos de pensiones, eso es lo más estable, llamémoslo así. Claro. Ahora eso por supuesto no significa que no tomen decisiones de cambio de sus portafolios frente
a cambio de las condiciones financieras. Pero fundamentalmente se trata de ese tipo de inversionistas. Y son no residentes porque la legislación les ha permitido invertir en el mercado local, ha facilitado esa inversión sin necesidad de establecerse en el país. Perdona la ignorancia, pero ¿se tiene una cierta secuencia o estabilidad de esos inversionistas en términos de sus colocaciones? ¿Se sabe si hay, me imagino que tiene que haber una cierta historia, o sea, claro, no hay gente que entra y sale? Claro. Porque eso tiene que ver, es cierto que pueden tomar decisiones, pero también tienen que mirar a mediano plazo y ver cómo evalúan los mercados nuestros. Claro, o sea, lo que es característico y en buena medida diferencia a Chile de otros países emergentes respecto del comportamiento de estos inversionistas en los últimos 2 años, es que en Chile el crecimiento ha sido muy lineal, ha sido súper paulatino, llegando en la actualidad alrededor de un 14% del mercado de renta fija. Eso ha ocurrido precisamente porque el mercado chileno se abrió a estos inversionistas. En otros países, incluso dentro de América Latina, hay una presencia mucho mayor. En Colombia, en México, en Perú, la participación de estos no residentes, de estos inversionistas no residentes, es mayor que en Chile. Porque en Chile estaba más restringido en el pasado. Ahora se ha ido abriendo y eso ha significado que han ido aumentando su participación en el mercado. Y en paralelo otros actores han ido disminuyendo su participación en este mercado en particular. En este caso, en el mercado de deuda soberana, como se ve aquí en este gráfico, han sido fundamentalmente los fondos de pensiones los que han reducido sus posiciones y que han hecho espacio, por así decirlo, para los no residentes. Presidente, respecto de esto mismo, una consulta. Yo sé que de los fondos de pensiones una proporción importante está en el extranjero. No sé exactamente cuánto, pero debe estar del orden del 50%, ¿verdad? Más cerca del 40%, ya. De eso no sé cuánto puede ser renta fija y cuánto renta variable, cuánto en acciones, cuánto en bonos del tesoro, en fin. Pero mi pregunta es si ustedes no han detectado de que haya compras de valores chilenos institucionales, de las AFP concretamente, o administrados por la AFP, y que después a una tasa baja, y que después eso mismo vuelva a Chile a tasas más altas. Me explico. Le compramos o las AFP invierten en un bono, voy a pensar, me imagino en el bono de Estados Unidos. Aquí dice que podría ser, es que como yo no tengo aquí en distintos colores de negro nomás, entonces no sé cuál es Estados Unidos, no sé cuál es Japón, bueno, da lo mismo, no importa. Ese debe ser, ¿no? Claro, ese. Yeah. A ver, ¿dónde está Estados Unidos? Ahí el rojo. El rojo. Ya. El rojo, el de arriba. Ya. O sea, no sé, yo lo tomo a una tasa del 3, pero después se lo presto a alguien en Chile, a una empresa, a otras entidades financieras, a una tasa del 6. Yeah. ¿Puede ocurrir eso? Y si ocurriera es porque la legislación nuestra no permite que las AFP tomen esos instrumentos, claro, que lo pudieran hacer más, que en definitiva pudieran, por un lado, abaratar, pero por otro lado permitir que una mayor rentabilidad quede en Chile. Dado que los flujos, los volúmenes son altísimos, a mí me preocupa en realidad de que estemos, o sea, yo entiendo si hasta hace un mes atrás, no sé un mes, pero 3-4 meses atrás, la tasa del tesoro norteamericano era 0, ¿verdad? Entonces, que hoy día estemos en 3 es mucho mejor desde el punto de vista de los inversionistas. Pero me preocupa a mí que si no está permitiendo con nuestros recursos institucionales que finalmente tengamos una inversión, pero que después nos llega devuelto a otros sectores de la economía más caro.
y que sea la misma plata. Eso un poco en el fondo. Solange me mira así como... Sí. O sea, estoy seguro que Solange puede dar una respuesta más completa que yo, pero a ver, tenemos que tener claro que en general la inversión de los fondos de pensión en el exterior fundamentalmente se realiza a través de fondos índices, es decir, paquetes de activos, ¿eh? No es tan selectivo como para que vayan los fondos de pensiones a concentrar sus inversiones en un cierto título, ¿no? Sino que más bien invierten en una cartera diversificada de activos en el exterior. Por lo tanto, la relación que pueda tener eso con recursos que lleguen al país por otra vía, creo yo, bastante indirecta. No sé, Solange. Es como difícil seguir la pista, es difícil seguir la pista de dónde va, a dónde vuelve, pero efectivamente el portafolio de los fondos de pensiones es un portafolio diversificado y de hecho se ha ido ampliando los límites de inversión en el exterior, pero además el tipo de instrumentos en los cuales se invierte. Recientemente está aprobada, que dimos cuenta en el informe de estabilidad financiera anterior, la inversión en activos alternativos, de tanto extranjeros como nacionales, donde efectivamente la idea de poder tener una rentabilidad con niveles de seguridad apropiados recae en que esos fondos estén diversificados en distintos tipos de instrumentos, porque mayor rentabilidad también es mayor riesgo. Por eso es que el mix de cuando los fondos de pensiones invierten en instrumentos soberanos local o extranjeros, de hecho en el caso de extranjeros principalmente renta variable donde se invierte, pero tener un mix de instrumentos de renta fija y renta variable con menor y mayor volatilidad es lo que da a los fondos de pensiones esta estabilidad en la rentabilidad futura. También están los 5 fondos, etc. Y de hecho Chile en particular, por lo que decía el presidente, estos inversionistas no residentes, buena parte de esta inversión también está conducida o gatillada porque Chile es parte de índices fuera de países emergentes. Por lo tanto, como Chile es parte de estos índices, entonces como parte de estos índices, cuando un fondo de pensión externo, un fondo de mutuo externo invierte en el índice, invierte también en Chile. Entonces también tiene que ver con eso, con esta diversificación que se busca a través de invertir en portafolios diversificados. La segunda parte de la pregunta, perdón, presidente, del senador García tenía que ver con el tema interno, así que esos recursos salen, se colocan en determinados portafolios y algunos que vuelven a mayores tasas para los que usan esos recursos acá. Yo entendí que también la consulta era por qué no se podía hacer un link más directo en el propio mercado chileno. Yo entiendo que es por las restricciones que tenemos, los límites en los cuales se pueden manejar, pero ahí se podría tener más rentabilidad, así como tienen los otros que después nos mandan inversiones acá y obtienen una mayor rentabilidad. ¿Por qué no hacer eso? O no existe esa posibilidad de hacerla directamente en el mercado interno? Estamos topados con nuestra legislación. Sí, existe el espacio en renta variable, los límites hoy día. No es que estén topados, entonces de hecho la inversión en el extranjero podría ser mucho más grande de lo que es. Entonces es una opción que se está tomando la forma en la cual se invierte. Donde sí hay ciertas limitaciones, donde pueden haber instrumentos que potencialmente generen mayor rentabilidad, es en activos menos líquidos. Y justamente eso es lo que se está avanzando ahora con los activos alternativos. Pero hoy día en la bolsa local, cuando se decide invertir en la bolsa local versus invertir en la bolsa extranjera, es una decisión de portafolio, dadas las condiciones de rentabilidad y riesgo de los distintos instrumentos para lograr o alcanzar las rentabilidades para cada uno de los tipos de fondos. Pero en particular la inversión en Chile, las restricciones tienen que ver con el tipo de instrumentos en los cuales se pueden invertir y hoy día esa flexibilidad es mayor que lo que era en el pasado, donde eventualmente pueden haber oportunidades de inversión distintas y veremos cómo evoluciona esto los activos alternativos, porque la norma acaba de ser emitida, entonces yo creo que por ahí puede haber espacio para poder avanzar más en inversión local con mayor rentabilidad. Ahora, tenemos que tener claro que lo que estamos viendo en estamos viendo en esta gráfica es inversión, es deuda soberana adquirida por inversionistas de distinta naturaleza, o sea, esto es deuda fundamentalmente emitida por el fisco. Los inversionistas, o sea, los actores locales, si quieren obtener financiamiento del exterior, no necesitan esperar a que sus títulos o que sus bonos sean adquiridos por no residentes en Chile. Pueden colocar su deuda en el exterior, que es de hecho lo que ocurre,
O sea, en general las empresas grandes que tienen acceso a los mercados externos, ellos colocan directamente sus bonos en los mercados afuera. Okay. Entonces, lo que vemos es que el principal riesgo para los mercados financieros locales sigue el principal riesgo originado en el exterior, sigue siendo un alza relevante en las tasas de mediano y largo plazo y cómo éstas se administran entre los distintos agentes de la economía. Una reversión del apetito por riesgo global podría incrementar el costo de financiamiento externo para la economía chilena y hay diversos eventos que podrían gatillar esta situación. En particular, el caso de una guerra comercial que tiene también efectos sobre los mercados financieros. Entonces, pasando ahora a los mercados, a los usuarios de crédito. En el ámbito local, la deuda de las empresas en relación al producto continúa presentando una tendencia a la baja que se inició más o menos a comienzos del 2016. En este último trimestre, en el primer trimestre del 2018, esta alcanzó a 111,5% en el cuarto trimestre del 2017 alcanzó 111,5% del producto, lo cual significa una disminución respecto del trimestre anterior y una reducción de algo más de 10 puntos base respecto del punto más alto que se alcanzó a fines del 2015. Esto fue impulsado por una disminución del financiamiento externo, el que a su vez estuvo en gran parte explicada por la apreciación del peso durante el año pasado. Entonces aquí dentro de esta deuda está la deuda de las empresas en el exterior, y corresponde eso a la barra verde. En otras oportunidades hemos explicado que ese componente de deuda externa del sector corporativo, especialmente el crecimiento que tuvo hasta el 2015-2016, se debió en buena medida a el crédito obtenido por filiales locales de empresas transnacionales que se endeudaron con sus casas matrices y empresas chilenas que invierten en el exterior, que tienen inversión en el exterior, en Argentina, en Perú, Colombia, etcétera. Eso es lo que explica la mayor parte del crecimiento de la deuda externa del sector corporativo hasta el pic que alcanzó en el 2016. Si bien desde mediados del 2016 se registra un aumento relevante de las emisiones de bonos, tanto locales como externos, aprovechando las favorables condiciones de financiamiento, los fondos recaudados han sido destinados en gran parte al refinanciamiento de pasivos. De esta forma ha aumentado la duración de los pasivos de las firmas y con ello ha disminuido el impacto de un aumento en el costo de financiamiento. O sea, es cierto que las empresas han estado invirtiendo menos, pero al mismo tiempo han tenido favorables condiciones financieras, entonces la deuda que han ido tomando en los últimos años por la vía de emisión de bonos ha ido a refinanciar sus pasivos, se han alargado los plazos, se han reducido los costos y eso hace que hoy día entonces las empresas estén en mejores condiciones para enfrentar cambios en el contexto financiero. Los indicadores de riesgo de crédito de la deuda comercial mostraron algún deterioro, principalmente en sectores de servicios, actividades inmobiliarias, otros servicios financieros, pero permanecen aún en niveles bajos. Esto es el punto sobre el cual preguntaba el senador Pizarro. Si bien los indicadores de impago son acotados y todavía se mantienen en niveles bajos para patrones históricos, hay elementos que conllevan vulnerabilidades a monitorear. En particular, los sectores que aumentaron recientemente sus impagos, en este caso se observa en la gráfica de los sectores de servicios, podrían deteriorar aún más su situación ante un escenario donde la actividad de estos no crezca en línea con el resto de la economía. En contraste con el caso de las empresas, la deuda de los hogares sobre el producto continúa creciendo con una mayor contribución del componente hipotecario. Como se ve acá en esta gráfica, el crecimiento de la deuda de los hogares en proporción al producto ha aumentado de manera bastante lineal en el tiempo, desde el año 2011 en adelante,
pero lo que explica fundamentalmente esa dinámica es el crecimiento de la deuda hipotecaria. Esto se explica en parte importante por mayores montos y en menor medida por más deudores. Entonces acá en la gráfica de la izquierda se ve cuánto de la evolución de la deuda hipotecaria bancaria año a año se explica por crecimiento del número de deudores y crecimiento del valor de la deuda promedio. Es importante destacar que el crecimiento en el número de deudores ha sido sostenido en el último tiempo, dando cuenta de la mayor profundización del mercado de crédito hipotecario. O sea, esto no es algo necesariamente malo, ¿no? Es algo que va asociado en buena medida al propio desarrollo de los países, a la posibilidad de adquirir una vivienda, contando para ello con un crédito hipotecario, y por supuesto el crédito hipotecario tiene algunas características que lo diferencian de otros componentes de crédito, que lo hacen más sostenible por el hecho de estar emitido a tasa fija, por el hecho de particularmente, especialmente después de los ajustes de la norma sobre provisiones para crédito hipotecario, por la relación entre crédito y valor de la vivienda, que después de esa norma quedó afirmado en un límite de 80%. En el gráfico de la derecha muestra las cifras sobre deuda no hipotecaria. Entonces, en el caso de la deuda no hipotecaria, que considera la deuda de consumo y otras deudas, aumenta la relevancia de los oferentes de crédito no bancario. Este es un tema importante que se discute en este informe. Dentro de estos oferentes de crédito no bancario se encuentran casas comerciales, cajas de compensación y de asignación familiar, cooperativas de ahorro y crédito, y también, especialmente en el último tiempo, el crédito automotriz. Los mayores montos de los créditos hipotecarios están en línea con el crecimiento de los precios de las viviendas, los que en los últimos 2 años han estado aumentando a un ritmo inferior al observado en el periodo previo, es decir, se ha desacelerado el crecimiento de los precios de las viviendas. En este caso, en esta gráfica, se muestra para 2 indicadores que produce el Banco Central: el índice de precio de la vivienda y el índice de precio de vivienda repetido, que es un nuevo indicador que hemos generado, que está explicado en uno de los recuadros del informe y que busca generar información más oportuna sobre la evolución de los precios de las viviendas, tomando en consideración la información de mercado. ¿Perdón, índice de precio de la vivienda repetido? Sí. Sí, o sea, ese nombre, ese título, tiene que ver con el hecho de que tiene que ver con cómo sintetizar en un indicador evolución de precios de vivienda cuando hay un flujo de compra-ventas que es relativamente disperso. Entonces, este índice de precios repetidos busca emular el comportamiento del precio de una vivienda en función de las ventas de viviendas de características similares en el mercado de vivienda usada. O sea, tiene repetidas ventas, entonces puedes saber la evolución del precio de la misma vivienda al cambiar de propietario. Y desde el año 14 en adelante siempre menor respecto al índice de precio de la vivienda. Perdón, presidente. No siempre. ¿Ah? No, pero a partir del año 14 el índice de precio de la vivienda repetida es... Ah, no, el año 2016 no. Eso es como lógico, ¿no? No siempre, debería ser al revés. El valor de las propiedades debería subir, no bajar. En teoría. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2016? Claro, o sea, estas son las variaciones anuales. O sea, siempre están subiendo. La diferencia es que si sube más rápido o más lento. Claro, o sea, nosotros estimamos que este índice tiene un comportamiento algo más estable y da mayor seguridad sobre la tendencia en la evolución de los precios. ¿Y esto es región metropolitana? No, región metropolitana, perdón. Claro. Personal, pienso, los precios de la vivienda en la región metropolitana es una
el peso del mundo, yo creo, capital. Puede ser. Y en el caso, Bueno, el tema del mercado del mercado inmobiliario es un tema que nosotros hemos ido recogiendo crecientemente en este informe. Y estamos trabajando en un capítulo temático similar al que tenemos ahora para FinTech sobre mercado inmobiliario para presentar en un futuro informe de estabilidad financiera. El riesgo siempre hay especulación. O sea, el monitoreo que ustedes están haciendo tiene que ver con estos problemas que se generan cuando hay una cierta especulación en el mercado inmobiliario. Y eso tiene que ver con qué, con acceso. ¿Ah? Sí, claro, pero eso también está ligado a los costos del crédito, porque si no hay un crédito bajo como el que hay ahora y a largo plazo, por mucho que especule nadie puede comprar porque no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, perdona la inquietud, pero ¿cómo se compatibilizan ambas cosas? Porque hay cierto aumento en los precios, como dice el senador García, pero es porque hay una demanda, y esa demanda está sostenida no tanto por el poder adquisitivo de la persona, sino la capacidad de endeudamiento. Y en eso sí el sector financiero es el que debería tener mayor claridad respecto del costo real de esa vivienda. Porque le hay que prestar la plata al final y que corre el riesgo. Claro. No sé si me explico. Claro, en principio, ¿cierto? En la medida que disminuye el costo del crédito hipotecario, por supuesto, eso es un incentivo, barata el costo de comprar una vivienda. En los últimos años hemos tenido el costo del crédito hipotecario ha estado particularmente bajo. Sí. De hecho, en el último año y medio hemos tenido las tasas más bajas históricamente para crédito hipotecario. Ahora, por otro lado, para limitar el riesgo que se toma al adquirir una vivienda con un crédito hipotecario es que la Superintendencia de Bancos incorporó este mayor requerimiento de provisiones para préstamos por sobre el 80% del valor de la vivienda. Entonces, eso ayudó a moderar ¿cierto? La evolución del crédito hipotecario. Ahora, por otro lado, también tenemos que acordarnos de que después, cuando se aprobó la reforma tributaria, al establecer el inicio del pago de IVA por la compra de viviendas nuevas, eso generó un incentivo para comprar viviendas antes de que empezara a aplicarse el nuevo impuesto. Eso también generó un auge en las ventas de viviendas, especialmente en el 2015-2016. Ahora, un fenómeno que observamos hoy día, que quizás tiene que ver en parte con lo que plantea el senador Pizarro, es que también hemos visto un aumento en los inversionistas minoristas, es decir, familias, personas que compran viviendas como inversión, viviendas para arrendarlas y para obtener un flujo de ingresos. Es decir, tenemos personas que han utilizado la vivienda como un activo de inversión bajo la estrategia de comprar para arrendar. Este fenómeno, que se ha observado en otras economías, tiene que ser monitoreado porque una mayor participación de estos inversionistas podría exacerbar movimientos de precios en periodos de turbulencia. Ese comportamiento lo vemos reflejado en este gráfico, donde aquí se ve la composición del número de créditos hipotecarios bancarios por deudor. Entonces vemos que en el caso de personas que tienen 2 créditos hipotecarios o 3 o más, sumando esas dos cosas, estamos llegando hoy día a alrededor de un 30% del flujo de créditos hipotecarios comparado con menos del 20% que teníamos en el 2010. Ahora, la información administrativa bancaria que da cuenta de que el endeudamiento medido como deuda total sobre el ingreso mensual crece en mayor cuantía en deudores representativos de ingresos medios o altos, lo cual refuerza esta idea de que hay
sectores medios altos que están invirtiendo en más de una vivienda para a su vez arrendarla como una inversión. Por su parte, la carga financiera, medida como porcentaje de ingreso destinado a pagar deudas bancarias, está aumentando de manera transversal en distintos tramos de ingreso. Este fenómeno estaría explicado en parte por un cambio en la composición de la deuda de los hogares hacia productos financieros de mayor costo relativo y menor plazo, como son los créditos rotativos. Entonces, esto lo podemos ver en esta gráfica. Aquí vemos para tres tramos de ingreso, el primero de 250 a 400 mil pesos, el segundo de 600 a 750 mil pesos y el tercero de 1,2 a 1,7 millones. Vemos cómo se ha comportado la relación entre la deuda respecto del ingreso y la carga financiera sobre el ingreso. Entonces aquí vemos que particularmente, o sea que todos los sectores han aumentado algo la deuda sobre el ingreso, pero la carga financiera que representa el costo del servicio de la deuda respecto del ingreso de las personas ha tenido un aumento algo mayor y ha sido especialmente importante en el primer tramo de ingreso. ¿A qué se debe esto? Considerando que hemos tenido tasas de interés que han sido bajas y que se han mantenido bastante estables en el tiempo. Bueno, parte de eso se explica por un mayor nivel de endeudamiento y otra parte se explica, como mencionaba recién, por el hecho de que especialmente en el segmento de consumo ha aumentado el uso de ciertos productos que tienen un costo financiero mayor. Particularmente tienen menos ingresos, ¿cierto? Claro. 250, 400. Claro. Ahí se ha producido el más. Ha habido un aumento importante de la carga financiera. Entonces, claro. Entonces, lo que hemos observado es que ha aumentado el uso de líneas rotativas que tienen un costo algo mayor por parte de los hogares, particularmente en crédito de consumo. Por ejemplo, claro. En cuanto a los indicadores de morosidad por sector, se observa un leve deterioro en los créditos de consumo bancario. Lo vemos en esta gráfica, que en el margen presenta algún grado de reversión, por lo que es pronto para considerarlo como una reversión de la tendencia, mientras que es importante notar que los indicadores de mora pueden disminuir por aclaraciones, reprogramaciones o castigos. O sea, la evolución de la mora no es solamente porque haya más gente que esté cayendo en la mora, sino que porque hay gente que sale de la mora por castigo a la deuda que aplican los propios acreedores. Por su parte, los indicadores para oferentes de crédito no bancario se reducen, pero mantienen niveles mayores de impago. Entonces, en esta gráfica se puede observar que para la mora de créditos de consumo e hipotecario, vemos que mientras la mora para crédito hipotecario bancario ha ido disminuyendo de manera bastante clara y sistemática, ubicándose en niveles relativamente bajos, en el caso de consumo bancario, que se ha mantenido bastante bajo con el correr del tiempo, ha habido un pequeño incremento, especialmente en la segunda mitad del 2017, y que en términos de niveles, la mora en los créditos de consumo no bancario es mayor que para el consumo bancario. Esta fue creciendo hasta el 2017, pero más recientemente ha habido una leve disminución. Entonces, esto es importante porque normalmente estamos acostumbrados a pensar en el crédito consumo ligado al sector bancario, pero como vamos a ver dentro de un momento, en el capítulo que va a presentar Solange, la participación del crédito de los oferentes no bancarios ha ido aumentando en el tiempo. Entonces hoy día es un componente importante del crédito, particularmente en consumo. Eso es retail básicamente. Caja de compensación cooperativa. Y recientemente el crédito automotriz.
Entonces, en resumen, las empresas, vemos que las empresas están disminuyendo su deuda en relación al producto, explicado en gran parte por el componente de deuda externa, y si bien los niveles de impago se encuentran aún en niveles bajos, las firmas de sectores específicos han aumentado sus indicadores. En el caso de la deuda de los hogares, esta continúa aumentando, en gran parte explicado por créditos hipotecarios. La dinámica de este componente se explica por entrada de nuevos deudores, mayores precios de vivienda y más créditos por deudor. Algunos de estos últimos, o este último elemento de mayor número de créditos por deudor, podría estar reflejando un número creciente de inversionistas minoristas que usan la vivienda como un activo financiero, lo cual tenemos que ir monitoreando. ¿Ah? ¿Por qué monitoreo? ¿Por qué un monitoreo especial? A ver, por un par de razones. Primero, porque cuando se está adquiriendo viviendas para arrendar, ¿cierto?, la capacidad de servicio de esa deuda está dependiendo en parte del arriendo. Entonces, por lo tanto, frente a un empeoramiento en las condiciones del mercado del trabajo que signifique impagos de los arriendos, entonces, ¿cierto?, el propietario va a ver afectado su flujo y su capacidad de servicio de la deuda. El otro elemento que va a quedar más claro con la presentación de Solange es que hoy día no tenemos, como sabemos, no tenemos un sistema de información consolidado de deudas, y particularmente no sabemos, o un oferente de crédito hipotecario, digamos un banco, no sabe, por ejemplo, si la misma persona está tomando un mutuo con una compañía de seguros y viceversa. Una compañía de seguros que está evaluando un crédito no necesariamente sabe o no tiene por qué saber que esa misma persona tiene un crédito hipotecario con un banco. Entonces, por ahí se puede estar generando un elemento de vulnerabilidad importante que no está siendo captado por los indicadores más tradicionales. Respecto a la deuda no hipotecaria, de consumo y otros, se registra una mayor participación de oferentes no bancarios, casas comerciales, cajas de compensación, cooperativas, etcétera. Y estamos viendo a través de datos administrativos bancarios que este endeudamiento mayor se produce en hogares de ingresos medios y altos, con un aumento transversal de la carga financiera en todos los segmentos de ingresos. De esta manera, el deudor bancario representativo destina un 25% de su ingreso mensual al pago de estas deudas. En términos de impago, vemos un aumento gradual en el caso del crédito consumo bancario, bastante gradual en el tiempo y en niveles relativamente bajos, mientras que en el caso de los oferentes de crédito no bancario, que tienen niveles de impago mayores que el sector bancario, ahí se observan indicadores con pocos cambios dentro de ese rango alto. Un deterioro del mercado laboral, en consecuencia, podría disminuir la capacidad de pago de los hogares, particularmente aquellos que tienen mayores niveles de endeudamiento y reducidas holguras financieras. Entonces, aquí, en este caso se puede ejemplificar la diferencia en la vulnerabilidad frente a cambio en las condiciones financieras versus cambio en las condiciones económicas. En el caso de un deudor de un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿cierto?, un crédito hipotecario a 20 años, que con un crédito que está emitido a tasa fija, no va a ser muy sensible o va a ser insensible a cambio en tasas de interés en el mercado local. Pero sí va a ser mucho más sensible a la posibilidad de perder el empleo o tener un deterioro económico en función de su situación particular, de su sector o del ciclo económico en general. Bien, entonces con eso concluimos la parte de demandantes de crédito, pasamos a oferentes de crédito y si le parece, presidente, seguiría con la presentación Solange. Bueno, respecto de oferentes de crédito,
Respecto a oferentes de crédito, trataremos brevemente la situación de los bancos, como uno de los principales oferentes de crédito, pero también de oferentes de crédito no bancarios, que como lo decía el presidente hace unos minutos atrás, han tomado mayor relevancia. Y a su vez, uno debe considerar que tiene un impacto sobre la misma banca, puesto que muchas veces es la banca la que financia a estos proveedores de crédito no bancarios. Por lo tanto, indirectamente también puede tener una incidencia sobre los mismos bancos. Respecto del crédito bancario, este mostró durante el primer semestre del 2018 un menor dinamismo en todas sus carteras. En particular, respecto a la cartera comercial, esta crece a una tasa cercana a la actividad económica, situación que se ubica por debajo de patrones históricos. O sea, vemos un dinamismo relativamente bajo en lo que es la cartera de crédito comercial en particular. Respecto de la banca y la exposición a los créditos de consumo, a hipotecarios, a hogares en general, esta lámina justamente representa lo que se decía hace unos minutos atrás de la exposición de los bancos a oferentes de créditos no bancarios y por lo tanto indirectamente nuevamente expuesto al riesgo de los hogares en su capacidad de servicio a esas deudas. Y esta situación es especialmente relevante para los bancos medianos. Bancos medianos en general están más expuestos a oferentes de crédito no bancario. Y en el pasado hemos enfrentado situaciones de tensión financiera en algunos de estos oferentes de crédito derivadas de deficiencias en sus gobiernos corporativos, tema que, por ejemplo, fue tratado en el informe de estabilidad financiera anterior en el caso de una cooperativa. Perdón, Solange, pero es que una consulta, porque dice en las notas a pie de página, dice: en mayo de 2015 se registró una importante operación de crédito de un banco a una CC relacionada. Una casa comercial. Un crédito de un banco a una casa comercial relacionada. ¿Y no se supone que eso nuestra legislación ya no lo permite? Hay límites. Okay. A ver si nos pueden hacer un... Hay límites de crédito relacionados que están en la ley de bancos en relación al patrimonio efectivo de la institución que está prestando. No es cero. Entonces, mientras no es cero, puede llegar, si ese crédito está utilizando garantías, puede llegar hasta un 30% del patrimonio efectivo. Claro, con garantía. Es bastante ajustado al límite, pero hay un cierto margen para hacer ese tipo de operación. Ahora, yo me imagino que igual sorprende y por eso ustedes además lo informan. Lo informamos no sé si lo porque... habían informado en los informes de estabilidad financiera anteriores. No recuerdo los informes de estabilidad financiera anteriores, pero en este caso se ve evidente en el gráfico que hay un salto en la gráfica. Entonces está explicando más bien... Exactamente. Eso explica la diferencia en el año 2015. Por eso está explícito ahí, para que se entienda que esa alza en particular es explicada por eso. Bueno. ¿Y usted ha monitoreado eso? Bueno, la Superintendencia de Bancos tiene la labor especial de monitorear a los bancos en particular en su rol microprudencial. Ahora son situaciones que desde el ámbito macroprudencial obviamente nosotros monitoreamos en términos de su potencial impacto en estabilidad financiera. Bueno, como se decía hace algunos minutos atrás y que esta gráfica lo representa bastante bien, la información administrativa muestra que la carencia de un registro de deuda consolidada limita la evaluación crediticia. Y acá hacemos un ejercicio que está ilustrado en este ejemplo, en este ejercicio, que considera la deuda hipotecaria, en particular hipotecaria, respecto de distintos oferentes, bancos y mutuarias. Y en el gráfico, la barra verde, la gris y la azul muestran cuando es uno el oferente del crédito. En el caso de la verde son solo mutuarias, en el caso de la gris son dos bancos, la persona tiene crédito con dos instituciones bancarias, o la azul con solo un banco. La característica de estas tres barras es que la persona conoce la situación de deuda completa de la persona, en tanto cuando hay un caso de una deuda de una mutuaria y un banco, tenemos una situación en la cual la mutuaria desconoce el crédito bancario y el banco desconoce el crédito con la mutuaria. Por lo tanto, lo que tenemos en este caso es que vemos que la tasa de incumplimiento, cuando los oferentes de crédito no están observando la situación crediticia completa de la persona, vemos que la tasa de incumplimiento es bastante mayor. Cabe decir, ¿sí?
perdón, que cuando es un banco, es más cuando es dos bancos. Claro, probablemente los bancos sí observan la deuda al nivel del sistema bancario. O sea, potencialmente la situación de la persona que tiene deuda en dos bancos eventualmente es una situación que es más sólida. O sea, para que le den los dos bancos crédito, eventualmente está siendo más sólida. Siendo que los dos bancos observan la situación consolidada. Claro. La información la tienen. Los bancos sí, Totalmente. pero la mutuaria no tiene la del banco y el banco no tiene la de la mutuaria. Ese es exactamente el punto. Ese es el punto de la columna De la roja. Sí, la roja. que no comparten información. Exactamente, no compartimos. Entonces, cuando se comparte información, la tasa de incumplimiento observada, de acuerdo a estos datos administrativos, es menor que cuando sí se observa la información. Así que ese justamente era el punto de la importancia de tener un sistema de deuda consolidada. No es raro. Una persona que tenga cuenta en dos bancos probablemente tiene mayor patrimonio y mejores condiciones para que le abran las dos cuentas. Y le dan crédito Y a los una dos persona bancos. con un banco solamente probablemente tiene potencial de mayor riesgo, son personas de ingreso mediano que están en condiciones más vulnerables frente al empleo. Se acabo de dar cuenta que O sea, lo que sí es efectivo, No eres representativo. lo que sí es efectivo es que la diferencia, por ejemplo, en un crédito hipotecario, que son de repente, perdón, es caso nomás el caso, que son de repente importantes, te llevan a abrir cuenta en otro banco, porque te exigen la apertura de la cuenta. Y después, bueno, te empiezan a ofrecer el resto de los productos y todo, ya es una política de cada banco, pero normalmente eso se produce. Ahora Letelier tiene como 5 cuentas, él te puede dar una clase de cómo Pero administrarla. entiendo que lo que está demostrando es que las compañías de seguro que entraron muy fuerte en el crédito hipotecario prestan sin necesariamente entrar a evaluar el riesgo y contaminación que puede haber. O el banco a su vez tampoco conoce la situación con la mutuaria. Pero la tasa de morosidad en que aquellos agentes que tienen solamente crédito con una mutuaria también es más bajo. O sea, la otra manera de ver esto es pensar que un banco o una mutuaria que le va a prestar a alguien que sabe que ya tiene una deuda hipotecaria va a ser más exigente en términos de la suficiencia de sus ingresos. Y por lo tanto, al tener ese chequeo, esa seguridad adicional, probablemente le va a estar prestando a alguien que tiene menor riesgo y va a presentar menor morosidad. Ahora, si no sabe cuáles son las otras deudas que tiene, entonces va a estar corriendo un riesgo adicional que desconoce. Ahora, un punto importante destacar que la barra roja, que la barra roja en particular son pocos deudores. O sea, no estamos haciendo aquí un punto respecto de un eventual riesgo sistémico. Claro, está bastante acotado y por lo tanto nuevamente se está a tiempo respecto de este tipo de problemática de enfrentar el tema con un sistema de deuda consolidada que permita entonces tener una mejor evaluación crediticia de quienes acceden al mercado del crédito. Respecto de las pruebas de tensión que se hacen a los bancos, este es un ejercicio que se hace regularmente en cada informe de estabilidad financiera, donde se evalúa a los bancos frente a escenarios adversos, frente a un escenario severo, es decir, de nuevo, estamos hablando de riesgos bajo una situación extrema, con baja probabilidad, pero plausible, y por lo tanto uno quisiese que los bancos estuviesen bien preparados para una situación de estrés. Y este estrés, en el caso de los ejercicios de tensión que tradicionalmente hacemos, son con un escenario de aumento de tasas de interés, una depreciación del peso frente al dólar y un escenario de bajo crecimiento, un escenario de caída en crecimiento, de crisis, ¿no? En términos de crecimiento. Y respecto de las tasas de interés y la depreciación del peso, los impactos son relativamente bajos en términos del capital de los bancos bajo este escenario de estrés severo, como se ve ahí en la parte azul de las barras, en términos de capital lo que se pierde es acotado. Sin embargo, el mayor impacto justamente viene por el tema de la disminución en la actividad económica. O sea, los bancos frente al riesgo de crédito en una situación de tensión, de menor crecimiento, es justamente lo que se ve ahí que tiene un mayor impacto sobre la solvencia de los bancos. Con todo, ¿Qué significa ROE inicial, ROE final?
el retorno de los bancos, rentabilidad operativa sobre patrimonio. Entonces la Antes de aplicar el rentabilidad shock y después de aplicarlo. claro. Todo es negativo porque es un shock adverso. Pero se divide esto entre, se separa entre un shock que corresponde a cambio en las condiciones, en los riesgos de mercado, vis a vis riesgos de crédito, que están más relacionados con la actividad económica. O sea, en el caso de la barra azul, son cambios abruptos en las tasas de interés, o los spreads bancarios. En el caso de la barra gris, son cambios en los niveles de actividad. Con todo, entonces, los niveles de capital que presentan los bancos tienen menores holguras para enfrentar en forma apropiada escenarios de estrés. Como vemos, entonces, el impacto es acotado, principalmente producto de un shock en actividad. Y lo que vemos en este gráfico en particular es el índice de adecuación de capital, que lo que muestra es que bajo un escenario de estrés, aquellos bancos que mantienen un índice de adecuación de capital superior a 10%, hoy en día está más en torno al 50% de los activos de los bancos que estarían bajo esa condición de un índice de adecuación de capital, un IAC superior a 10%, versus años atrás en que los bancos, frente a un escenario de estrés, un 80% de los activos de la banca quedaban con un IAC sobre 10%. Por lo tanto, tenemos una banca con menos holgura de capital para enfrentar un escenario de estrés severo. Y esto justamente habla de la importancia, por ejemplo, de la ley de bancos que está hoy día en trámite en este Congreso. Es un escenario severo, pero justamente es un escenario severo que sabemos que podría llegar a pasar en el futuro. Y entonces por eso es que uno, si quisiese preparar para ello, y nuevamente esto lo hemos reforzado en varios informes de estabilidad financiera, yo no sé exactamente cuántos, pero se ha venido diciendo repetidamente que respecto de lo que son los principios internacionales, las recomendaciones internacionales, Basilea III, en Chile todavía estamos rezagados respecto de esos requerimientos. Y entonces eso es importante justamente avanzar. Dos cosas, una de forma que siento que nos están llamando del lado. Y queda bastante por... No sé si bastante, pero queda todavía. Entonces no sé cómo vamos a seguir. Esa es una pregunta. Y lo segundo, ¿sabe por qué me llama la atención a mí este gráfico? Porque nosotros estamos viendo la modernización de la ley de banco. Y salvo que yo esté muy equivocado, pero yo creo que nos han dicho varias veces que en general la banca chilena ya hoy día cumple con las exigencias de capital de Basilea III. Entonces, como que, claro, igual va a haber bancos que van a tener que hacer el esfuerzo, aumentar su capital, etcétera, pero no es un problema así urgente, no es una cosa que... entonces, yo entiendo que son indicadores distintos, por supuesto que son indicadores distintos, pero de alguna manera como que siento que... Algo que yo esté muy equivocado, no sé, pero siento como que la información es como diferente. A ver si me permite hacer una consulta, dado la inquietud del senador García. Yo entiendo que lo que se está diciendo es que en un escenario de estrés, es decir, reducción en crecimiento, alza de tasa y una fluctuación fuerte del valor de la moneda, los bancos van a estar en este escenario muy apretado, muy apretado. Y el indicador, yo creo que es importante quizás profundizar en él, es que, claro, van a perder una parte de su capital los bancos si se genera este escenario. No quiebran, pero van a tener pérdida. Yo entiendo que esa es la afirmación, no, pero este es un escenario que no se ha dado aún. La pregunta es, si es que tuviéramos la ley de bancos con la exigencia que están, ¿tendríamos estos mismos indicadores o no? Bueno, hay varios temas acá. En primer lugar,
respecto del por qué se ha producido la evolución que vemos en esta gráfica. Yo creo que también es importante aclararlo desde ahí. Y los niveles de capital de la banca hemos tenido, digamos, durante varios años un periodo de crecimiento más bajo, y no estamos hablando de todos los bancos, sino que hay algunos bancos que han tenido han acumulado mayores vulnerabilidades con un portafolio un poquito más riesgoso en este escenario de bajo crecimiento, y esos bancos no han aumentado a la par sus niveles de capital. Y por lo tanto, eso es lo que ha llevado a que hoy día el panorama se vea con menores holguras. Pero de nuevo, estamos hablando de menores holguras. Estamos hablando de que el índice de adecuación de capital, de todas maneras, está sobre el 10% para la mitad de los bancos, digamos. Por lo tanto, este es un escenario de estrés severo, como lo decía justamente el senador Letelier. Luego, respecto de la ley de bancos y cómo esto se compara o cómo esto podría evolucionar, la ley de bancos efectivamente requeriría de mayor nivel de capital para algunos bancos, nuevamente. No estamos hablando de todos, pero para algunos bancos requeriría mayor nivel de capital, pero tiene varias diferencias respecto de la ley actual, en términos de la calidad de ese capital y de las razones por las cuales algunos bancos podrían requerírseles más capital o no. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tema del ciclo, que es que la ley de bancos incorpora un colchón de capital contracíclico. Y entonces justamente es cómo nos preparamos mejor para un eventual escenario de estrés futuro. Entonces eso justamente dice relación con este tipo de pruebas de tensión y el cómo entonces se podría requerir por parte del mismo Banco Central mayores niveles de capital para enfrentar escenarios de estrés, cuando esos escenarios de estrés son o tienen un mayor nivel de probabilidad de ocurrencia. Entonces, cómo se quiere estar mejor preparado para un escenario de estrés. También... Esto es porcentaje sobre el número de bancos. De los activos de los bancos. Porcentaje de los activos de los bancos. Promedio del sistema. Del sistema completo. Claro. Sí. Gracias. Lo otro que incorpora la ley de bancos, que de nuevo son diferencias que son importantes, no solamente en la cantidad de capital, sino que cómo ese capital se ubica, ¿no? Que tiene justamente que ver con el pilar 2, que es la evaluación que hace la superintendencia respecto de cada banco y si les requiere mayor capital en función del riesgo específico al cual está sujeto ese banco. Entonces son elementos que son importantes de la ley de banco, no respecto solo del monto de capital. Recordemos que además la ley de banco considera una transición en términos de los aumentos de capital. Después está el tema de banco sistémico, también es un aumento de capital respecto del banco que tiene carácter sistémico. Entonces la ley de bancos no solamente implica aumentar capital, sino que es respecto de la calidad de ese capital y en cómo ese capital se ubica para mitigar mejor los riesgos ante escenarios de estrés u otro. Para complementar esto, o sea, pensemos que esto lo estamos midiendo a través de este índice de adecuación de capital que relaciona los activos de los bancos con su patrimonio. Entonces, frente a un escenario de estrés, como el que aquí se plantea, que es un escenario de estrés que es severo, pero que está construido con parámetros históricos de la economía chilena, eso no son cosas que nunca se hayan visto. ¿No? Frente a ese escenario de estrés, un banco que ve reducirse su índice de adecuación de capital, tiene la alternativa que tiene es reducir su crédito. Ahora, lo menos que uno quiere en un escenario de estrés económico es que además los bancos restrinjan adicionalmente el crédito, porque eso va a profundizar, ¿cierto?, el ciclo. Entonces, por eso es que justamente se hace estos escenarios y por eso es que en el caso de la nueva ley de bancos, las normas de Basilea, justamente hay un componente de toda esa estructura que busca también amortiguar el comportamiento del crédito por la vía de ajustar los requerimientos de capital en el ciclo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la sesión hablada. Yo creo que si no interrumpiéramos mucho, quizás podemos dejar que terminen con cierta formalidad su presentación. No, yo quiero solamente respetar el objeto. Y después nos podemos dar un tiempo para el intercambio, pero es que esto es cierto que es un informe nuevo, que no lo habíamos conocido, por eso el interés. Continúo rápido, trato de... Yo pediría que por lo menos podamos terminar esta parte, yo creo que esto es el tema de mayor interés. Estamos bien. Podemos terminar la parte oferente y el resto...
Y terminamos con los oferentes de crédito y el resto se los dejamos para su información, está contenido en el documento. Yo quería es cierto que la economía ha crecido un poco estos últimos 4 años, pero la banca ha tenido utilidades importantes. Capitalizan poco. Han continuado capitalizando lo mismo. Reparten todo. Está en el informe. Sí, el informe contiene la repartición de dividendos, de hecho, que se ha mantenido en el tiempo. Este informe. Puede continuar. Está en el... Se ha mantenido en el tiempo. No ha habido un cambio en la política de repartición de dividendos, un cambio importante. Si quieren, termino la parte de oferente de crédito, que quedan 2 láminas. Está en el- Y el resto se lo Pueden dejamos terminar para el su informe. información. Que tiene. Gráfico 3.7 de la página 34 del informe. Ahí están las políticas de dividendos. Bueno, lo otro que queríamos comentarles acá, el informe es bastante más amplio, lógicamente tiene muchas temáticas, ¿no? Pero respecto de vulnerabilidades prospectivas, siguiendo, de nuevo este es un informe de riesgos, donde estamos tratando de ponernos en el peor de los casos y buscando efectivamente dónde pueden haber vulnerabilidades que nos dejen en una condición no favorable, digamos, para enfrentar una situación de crisis. Y en este caso estos son riesgos prospectivos respecto de la cartera comercial de evaluación individual, donde la gráfica muestra en la envolvente superior de esta área verde lo que se llama la pérdida esperada, es decir, una visión prospectiva de los riesgos de la cartera comercial de evaluación individual. Y la línea de abajo muestra lo que son las provisiones, es decir, las provisiones que hacen los bancos para cubrir o mitigar el riesgo de esta cartera. Y el área verde en particular, entonces, son otro mitigador, que son las garantías. Y lo que vemos en esta gráfica es que ha aumentado la proporción mitigada del riesgo para esta cartera a través de garantías. Y esto lo comentamos en el informe de estabilidad financiera anterior, que frente a un escenario de crisis sistémica, estas garantías son una menor protección que la que eventualmente brindan las provisiones y por lo tanto esto generaría eventualmente una vulnerabilidad en el caso de un problema de esa envergadura, en la cual se afecten justamente los precios de los activos, que son el respaldo a través de garantías de estos créditos. Y ese es un punto que se hizo también en el informe de estabilidad financiera anterior. Y para terminar entonces, simplemente para concluir, el crédito bancario ha presentado un menor dinamismo en todos sus segmentos. En términos de riesgos materializados, los indicadores de impago se mantienen en niveles bajos, pero algunos segmentos presentan deterioros que requerirán ser monitoreados. La exposición de la banca a oferentes de crédito no bancario genera una exposición indirecta al sector hogares. Esto es particularmente relevante en un escenario donde este tipo de oferente ha ido aumentando su relevancia dentro de la deuda de hogares. Como dijimos también, la ausencia de deuda consolidada en hogares limita el análisis crediticio, afectando a todos los oferentes de crédito que sirve este sector. Vulnerabilidades descritas en el informe de estabilidad financiera previos persisten en la banca, un nivel de capital con menos holgura respecto a los años anteriores y mayor participación de las garantías como factores mitigadores de riesgo. Así que eso es lo que teníamos para oferentes de crédito. Hay un capítulo acá sobre regulación, que básicamente se basa en el recuadro que ustedes van a observar en el informe sobre regulación, y también teníamos un resumen del capítulo temático sobre innovaciones tecnológicas, que también está dentro del mismo informe y ustedes podrán consultar ahí. No sé si sobre este último capítulo quieren destacar algunos puntos. Yo creo que lo importante está en esta lámina, que son los posibles beneficios y riesgos para la estabilidad financiera. Simplemente decir que hoy día estas innovaciones tecnológicas en el sector financiero no representan un riesgo a la estabilidad financiera. Esta evaluación que hemos hecho nosotros a nivel nacional, digamos, también se discute en foros internacionales donde la evaluación es la misma, que hoy día las innovaciones tecnológicas no se configuran como un riesgo a la estabilidad financiera y presentan sí oportunidades y amenazas porque potencialmente podrían tener un impacto mayor. Entre los beneficios está aumentar la inclusión financiera, la mayor eficiencia que estas tecnologías podrían brindar, promover la competencia, mejorar la evaluación y gestión de los riesgos, pero por otro lado también hay amenazas, algunas amenazas transversales como los riesgos operacionales o de ciberseguridad, la dificultad en regular o supervisar instituciones que tienen el alcance transfronterizo, donde es más difícil entonces poder
conocer exactamente dónde se realizan las operaciones o poder darle seguimiento. El nivel de protección a los consumidores puede ser inadecuado y por lo tanto también es importante poner atención en eso. Y hay algunos riesgos más específicos a ciertas aplicaciones o innovaciones en particular, como el caso de los criptoactivos que tienen alta volatilidad, y eso también se conforma entonces como un potencial riesgo, riesgos de conducta de mercado en las plataformas de financiamiento colectivo o la prociclicidad en las decisiones de inversión, cuando hay decisiones que son automáticas y es la máquina la que decide del cómo invertir, si eventualmente todos los algoritmos son parecidos para distintos tipos de inversionistas, se pueden producir movimientos bruscos en los precios de los activos, producto de que todos actúan de la misma forma en determinados escenarios o episodios. Así que ese es el tipo de riesgos que nosotros seguiremos monitoreando, pero es importante entender, digamos, que las innovaciones tecnológicas son oportunidades, representan amenazas, y al avanzar hacia una regulación flexible, porque esto es dinámico además, también pasa a ser algo que puede ser bastante importante para los próximos años. Yo entiendo que en la Cámara esto fue un tema de conversación a la semana. Ustedes resumieron estas mismas conclusiones, quizás no tan comprimidamente. Y una de las consultas que ha puesto la prensa es como este fenómeno de los activos, de los criptoactivos. La presencia en nuestra economía versus otras de ese fenómeno, ¿es la razón de que aún no es una amenaza? Dejo abrir la pregunta porque la prensa a veces lo ha colocado como un tema más relevante que otros. Sí, el volumen es bastante menor, tanto en Chile como afuera también. ¿No? Sí. O sea, el volumen es reducido por ahora. Por supuesto, las cosas pueden evolucionar de otra manera y hoy día los niveles de capitalización han crecido mucho en el último año, ¿no? Ahora, aquí hay riesgos que no son específicamente estabilidad financiera. O sea, el anonimato en las transacciones de criptoactivos, por ejemplo, generan un riesgo más bien por el lado de evasión de impuestos, actividades ilegales, etcétera. O sea, aquí hay distintas razones por las cuales uno pudiera querer generar un marco regulatorio. Hay razones también positivas, o sea, que hay componentes de esta industria, porque esto es una industria bien variada, o sea, los criptoactivos es un rincón dentro de algo bastante más completo. Hay componentes, productos, segmentos de esta industria que tienen un potencial bastante positivo de diversificación, competencia, inclusión, pero eso también demandan muchas veces un marco regulatorio para reducir la incertidumbre para su desarrollo futuro. En el caso nuestro, nosotros muchas veces viene a nosotros empresas, actores, gente que está en startups y nos viene a preguntar por la regulación que es aplicable, nos viene a demandar regulación para tener seguridad para ir desarrollando su negocio, ¿no? Entonces, por eso es que en la discusión, o sea, en este documento que tiene un desarrollo bastante más completo de lo que presentamos en la Cámara, se plantea que en la medida que uno pueda encontrar un marco regulatorio adecuado para la industria que es dinámica, probablemente sería positivo irlo materializando. Y por ende, eso es una de las vulnerabilidades que tenemos, que no tenemos ese marco regulatorio aún. Claro, o sea, el no tener ese marco regulatorio significa que a lo mejor hay oportunidades para el desarrollo de ciertos productos que no se están aprovechando, y por otro lado que hay ciertos productos que a lo mejor se están desarrollando, generando riesgos de distinta naturaleza y que no tenemos adecuadamente controlados. Muchísimas gracias. Por su intermedio, presidente, un segundo, simplemente para destacar de que vean el capítulo de desafíos regulatorios, porque justamente habla de estas temáticas más allá del tema de innovación tecnológica. Está lo de la ley de banco, que está pendiente, está lo que hablamos de la consolidación de la información. Así que hay una serie de temáticas ahí que están abordadas en este recuadro dentro del informe de estabilidad financiera. ¿Cuál recuadro? Que sería bueno que lo pudieran revisar en su oportunidad.
pero son importantes. El recuadro 38 y el, perdón, de la página 38 y el de la página 71. Bueno, muchísimas gracias. Lamento de que hayamos tenido esta sesión especial simultánea. Yo creo que este debate sobre estabilidad financiera quizás es más, no sé si más importante, pero genera más interrogantes respecto a nuestro quehacer conjunto que otros informes. O sea, agradecerles mucho que nos hayan acompañado y también explorar cómo avanzar en los mecanismos para reducir el riesgo. Yo entiendo que eso es lo que nos interesa a todos, porque hay factores que no dependen de nosotros. Si el señor Trump y su socio chino tienen un conflicto mayor o no, está fuera de nuestras manos. Si van a subir las tasas de interés en Europa, o está fuera de nuestras manos. Por tanto, deberíamos ver qué está en nuestras manos para reducir los riesgos. Y ahí quizás me gustaría invitarlo en un momento para hacer esa reflexión más en detalle, para ver cómo ir generando los consensos más amplios, que yo creo que es un interés de todos. La ley de bancos evidentemente no es suficiente, condición necesaria pero no es suficiente. Muchas gracias. Noviembre.